Hola, en esta clase veremos el turismo en las cuentas nacionales. Repasaremos un poco sobre el tema del turismo como sector económico, las características y particularidades que los diferencia del resto de los sectores económicos, cómo se mide la contribución económica del turismo, el modelo de insumo-producto, turismo dentro del sistema de cuentas nacionales, la cuenta satélite de turismo y los efectos económicos del sector. La clase está basada en el capítulo 3 de Candela y Figini. Entonces, para comenzar con el tema, hacemos la siguiente pregunta. ¿La actividad económica del turismo está contemplada directamente en el sistema de cuentas nacionales? Y bueno, dada la metodología del sistema de cuentas nacionales que se utiliza para identificar y evaluar los sectores económicos, lamentablemente no es directamente aplicable al sector turismo. Y a continuación veremos por qué. La metodología del sistema de cuentas nacionales se basa principalmente en dos pasos. Por un lado, va a identificar cada actividad económica de acuerdo con el tipo de bien y servicio que produce la actividad. Una vez que identifique la actividad económica de acuerdo al bien y servicio, las va a agregar a las diferentes actividades económicas en lo denominado industrias. Y el agregado a esa industria va a depender si comparten características tecnológicas, el producto comparte características tecnológicas, si los insumos que se generan, que requieren estas actividades para producir, tienen características similares, o el tipo de proceso utilizado, o el destino final de los bienes y servicios. En economía, los criterios para identificar una industria son los siguientes. El criterio tecnológico, que es para el cual una industria va a ser un conjunto de empresas que utilizan una tecnología de producción similar. Por ejemplo, en el sector automotriz, en donde se encuentra Fiat y Renault, ambos comparten o tienen un proceso de producción similar. Tienen que, los insumos también son muy similares porque tienen que la carrocería, ruedas, tienen las puertas y demás. Entonces, el proceso para producir el auto es similar. El otro criterio que tiene otro criterio económico es el criterio de mercado, que es donde voy a identificar a la industria según el grado de similitud entre los bienes que produce. Y esto se entiende como el consumidor puede eventualmente sustituir un bien por el otro. Seguimos con el ejemplo del sector de la industria automotriz. El consumidor puede elegir entre Fiat y Renault. Si bien no son bienes perfectamente sustitutos, ya que tienen ciertas diferencias por la marca, el objetivo final de ambos es trasladar a una persona de un lugar a otro. Por lo tanto, pueden ser sustituidos por el consumidor. El grado de sustituibilidad es comúnmente medido por la elasticidad precio cruzada. Entonces, estos son los dos criterios que definen una industria. ¿Puedo entonces identificar al turismo como una industria? ¿Es adecuado estos criterios tecnológicos a la hora de identificar al sector? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque acá viene un poco lo que son las diferentes características o particularidades que definen al turismo. Principalmente la definición de la oferta turística en el caso del turismo se sitúa en el ámbito del consumidor. El eje central es el turista. Como vimos en el ejemplo de la industria automotriz tiene como objetivo responder a una demanda específica que es el traslado de una persona de un lugar a otro.
En cambio, en el sector turismo no hay una sola demanda, sino hay múltiples demandas, porque están basadas en el turista, y el turista demanda muchos bienes y servicios. Entonces, a diferencia de otros sectores económicos, otras actividades económicas, el turismo realiza un barrido transversal de demandas sobre la mayoría de las actividades económicas, ya definidas. A su vez, nosotros decíamos que la industria se define por el cambio tecnológico o el cambio o el criterio de mercado. También lo que tiene el turismo es que es imposible definir un sector productivo como propiamente turístico, por esto mismo del barrido transversal. No es tan específico definirlo como en el caso del sector automotriz, en donde nosotros sabemos que existe un proceso de producción que es la creación del auto. En este caso, como son varios los servicios y bienes que demanda el turista, no se puede definir como un sector productivo propiamente dicho del turismo. Dado esto, también es difícil, es imposible identificar un output turístico de forma similar al que se define en otras industrias. Y esto hace que se dificulte poder adscribirlo directamente a alguna de las ramas específicas de lo que se denomina la clasificación general de actividades económicas, lo que conlleva a que no tenga entidad propia en la mayoría de las cuentas nacionales de los países. Principalmente por estas dos cualidades, que responde a las múltiples demandas que realizan los turistas y a su vez esas múltiples demandas hacen un barrido transversal por las actividades económicas ya clasificadas. Entonces, volviendo a los criterios de tecnológico y de mercado que se utilizan para definir la industria. En este caso, nosotros tenemos que, si nosotros lo hacemos del proceso tecnológico, dado estas características que estamos marcando, no hay un proceso similar entre las actividades económicas que conforman al sector, dado que estas actividades económicas son heterogéneas. ¿Qué es lo que demanda el turista? Demanda transporte, demanda hospedaje, demanda comida, alimentos y bebidas, demanda recreación. Y fíjense que todas las actividades que conforman lo que demanda el turista tienen procesos de producción heterogéneo. Por el otro lado, en cuanto al criterio de mercado, lo que para poder identificar una industria es que los bienes sean similares o tengan un objetivo final similar. Por ejemplo, si nosotros tomamos dos actividades económicas que conforman al turismo, como hoteles y restaurantes, nosotros podemos ver que el producto o el fin de esas actividades es distinto. Si el turista se queda sin hotel, no puede dormir en un restaurante. Por lo tanto, no hay sustitución entre estas actividades económicas. Al contrario, la mayoría de las actividades económicas son complementarias. Por lo tanto, en turismo no se cumplen aquellos criterios económicos para poder medirlos dentro de industria. Y eso hace que se dificulte su forma de poder adscribirlo o definirlo a través de la metodología del sistema de cuentas nacionales. Entonces, el sector turista lo podemos definir como el conjunto de todas las actividades tangibles e intangibles destinadas a satisfacer las necesidades de vacaciones. Este enfoque es el que se utilizó para construir dentro del sistema de cuentas nacionales lo que se denomina cuenta satélite de turismo, que la veremos más adelante.
La creación de un sistema estadístico destinado a medir el impacto económico del turismo es, por lo tanto, una tarea compleja que, sin embargo, puede abordarse mediante dos enfoques diferentes, el enfoque de oferta y el enfoque de demanda. El enfoque de oferta fue sugerido para el turismo por Smith y Medlick y considera genéricamente al turista como un comprador de bienes y servicios. Como mencionamos anteriormente, la oferta turística tiene como eje central al turista. Por lo tanto, está conformada por la idea de satisfacer las múltiples demandas que tiene el turista. El turista tiene necesidades de alojamiento, transporte, alimentos y demás, y entonces existen bienes y servicios que satisfacen esas necesidades. Fíjense en los bienes y servicios que se mencionan. En base a eso, Smith también distingue dos partes de la oferta turística. Una que abastece únicamente al turista y otra que abastece al turista y al no turista, los residentes. Un ejemplo del primero es el sector hotelero, que básicamente su oferta es para el turista. Y para el segundo caso podemos mencionar el sector restaurantes, que satisface la demanda tanto del turista como del no residente, del residente. Y así se pueden clasificar, hay algunas actividades, como dice, que forman parte de la oferta que abastece solo al turista y otra que abastece tanto al turista como residente. A su vez, las actividades económicas las podemos clasificar en base a la relación que tienen con el turismo. Y se distinguen entre servicios básicos turísticos y servicios complementarios. Los servicios básicos se refieren principalmente a aquellos que satisfacen la demanda principal del turista. Y tiene que ver con esto, con el transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, atracciones, todo lo que esté relacionado con la organización del viaje, entre otros. Los servicios complementarios, como bien define la palabra, complementan a los servicios básicos y se clasifican en públicos, como las escuelas de turismo, infraestructuras, policía y servicios de salud, o privados como cambio de moneda, bancos, seguros, etc. Como verán, en la mayoría de los casos son servicios que no son específicamente del turista, pero que el turista hace uso de los mismos. Por eso se consideran complementarios. Por su parte, la Organización Mundial del Turismo clasifica las actividades económicas y productos relacionados al turismo de la siguiente manera. Los productos característicos del turismo son aquellos que dejarían de existir en cantidades significativas ante la ausencia del turismo o su consumo disminuiría notablemente. Y en este caso tenemos el sector hotelero, las agencias de viaje, el sector aéreo, el sector restaurantes, en donde si el turista dejara de existir, si el turismo dejara de existir, estos se verían fuertemente afectados. Luego existen productos conexos al turismo, es decir, que surgen de los productos característicos del turismo, pero no se encuentran dentro de la lista. Y estos son aquellos que son consumidos en cantidades importantes por el visitante o que forman parte importante de la oferta del proveedor, como por ejemplo el servicio de taxis, los artículos de artesanías y de recuerdo, entre otros. Y por último están los bienes y servicios no específicos del turismo, que corresponden a aquellos productos que no están dirigidos específicamente al turismo, pero que pueden ser consumidos por los visitantes. Por ejemplo, alimentos y bebidas, servicios de comunicación, entre otros. Transporte también.
Fíjense que entre todas las clasificaciones que fuimos dando existe una similitud en cada una de las definiciones. Bien. Ahora pasemos a la medición desde el lado de la demanda. Fíjense que cuando vimos las distintas definiciones para poder identificar la industria del turismo desde el lado de la oferta, es una tarea bastante difícil, pero sí salió un factor común dentro de todas las definiciones, que la demanda está vista por el gasto, digamos que el sector se define por el gasto del turista. Lo que necesita el turista o demanda el turista. Por lo tanto, como se menciona, la característica básica del turismo, desde el punto de vista económico, es que se trata de un fenómeno de demanda, ya que sus repercusiones económicas están ligadas a las actividades de gasto que implican los desplazamientos fuera del entorno habitual. La definición de demanda de turismo es de la siguiente: es el gasto realizado por o en nombre del visitante antes, durante o después del viaje, estando el gasto relacionado con el viaje y desarrollándose el viaje fuera del entorno habitual. Esta es la definición que hace la Organización Mundial del Turismo. Por lo tanto, el gasto del turista es el eje central de la evaluación económica del turismo desde el enfoque de demanda. Entonces, en este gráfico lo que vamos a ver es cómo se clasifica el gasto que realiza el turista. Van a ver que hay una clasificación que es el territorio donde se realiza el gasto y la residencia del viajero. Entonces, y de acá surgen diferentes clasificaciones del gasto del turista o del consumo turístico. Ustedes esto ya lo deben haber visto en otras materias, pero lo repasamos. Si el gasto se realiza dentro del territorio económico por los residentes del territorio, se denomina consumo turístico interno doméstico. Es decir, si se realiza dentro de la Argentina y lo realiza un argentino, es consumo interno. Si se realiza dentro de la Argentina y es un extranjero, es un europeo o un estadounidense, se denomina consumo turístico receptor. El gasto que realizan los argentinos fuera del territorio argentino se denomina consumo turístico emisor. La suma entre el consumo turístico interno y el consumo turístico receptor se denomina consumo turístico interior. El consumo que realiza el argentino en el país y fuera del país se denomina consumo turístico nacional. Y el consumo turístico emisor y el consumo turístico receptor es lo que se denomina consumo turístico internacional. Entonces, si yo quisiera medir la contribución económica del turismo en el país, ¿cuál consideran que debe ser el consumo que debo medir? Y bueno, a mí lo que me interesa es analizar el gasto que se realiza dentro del territorio argentino. Por lo tanto, lo que voy a medir es el consumo turístico interior.